Si nosotros pensáramos por un momento cuál es la fuente que alimenta sus pensamientos, sus palabras, sus decisiones, ¿cuál sería esa fuente para usted? La fuente de donde alimenta sus pensamientos, sus emociones, sus palabras, sus decisiones. Hagámonos esa pregunta, analicemos un poco eso en esta mañana. ¿Cuál es la fuente que alimenta nuestros pensamientos? Netflix, Facebook. ¿Cuál es la fuente que alimenta nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones? Y a partir de eso, ¿qué resultados o qué cosas vemos en nuestra vida diaria? A partir de eso, ¿qué cosas vemos en nuestra vida diaria? Sin duda, todos nosotros tenemos algo o tenemos alguien que ha influenciado nuestras vidas, ¿cierto? Y que aún la influencia, somos seres influenciables, ¿cierto? Fuimos creados quizás de esa manera para ser seres influenciables. Y desde nuestra niñez, nuestros padres o las personas con las cuales crecimos, nuestra familia, luego nuestros amigos, luego la cultura que está a nuestro alrededor, las experiencias y muchas cosas más siguen dejando una huella y siguen creando una influencia sobre nuestras vidas. Y a veces, sin darnos cuenta, resultamos siendo influenciados no por cosas o por personas tan sanas o tan buenas, sin darnos cuenta. Y cuando nosotros pensamos en lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Cuando pensamos acerca de lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí a la tierra, ¿qué es lo primero que viene a la mente de ustedes? Seguramente a morir en la cruz por nuestros pecados para traer salvación. Eso es lo primero que viene seguramente a nuestras mentes. Sin embargo, hay un detalle que a veces lo pasamos por alto y no nos fijamos. Y es el detalle de por qué razón nuestro Señor vivió y estuvo entre nosotros durante aproximadamente 33 años. ¿Por qué razón Él decide estar todos esos años, estar todo ese tiempo acá entre nosotros? Si hubiese venido solo para morir y sacrificar su vida por nosotros, pues seguramente lo hubiera podido hacer antes sin tanta demora. ¿Por qué razón Él viene y habita y camina y está entre nosotros durante todos esos años? No, a veces saltamos del pesebre a la cruz y dejamos de lado ese gran espacio que hay entre su nacimiento y entre su muerte, que vale la pena fijarnos en ello, ¿no creen? Vale la pena fijarnos en qué pasó o cuál fue el propósito de ese periodo de tiempo de nuestro Señor después de nacer y al ir a la cruz. Así que yo quisiera que miráramos nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Hay algo que me llama mucho la atención y que nos ayuda a entender un poco lo que estamos hablando en esta mañana. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Nos dice lo siguiente. Está ya al final del Nuevo Testamento.
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y quisiera que nos detuviéramos un poco en la última parte de este versículo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que, ¿qué quiso hacer nuestro Señor durante ese lapso de tiempo entre su nacimiento y su muerte? Modelarnos un estilo de vida que pudiese convertir en un ejemplo para nosotros y que luego pudiéramos tener un referente sano, correcto para nosotros. Sí, el Señor, dice Pedro aquí, nos dejó ejemplo. Vivió alrededor de 33 años y estuvo y caminó y comió y vivió muchas de las cosas que nosotros como seres humanos vivimos y experimentamos. Pero Él no solo las vivió para identificarse con nosotros, como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces no solo Él vivió eso para podernos comprender, identificarse con nosotros, sino también para mostrarnos cuál era la manera correcta de responder y de actuar frente a cada una de esas situaciones por las que normalmente y comúnmente los seres humanos pasamos y vivimos. Sí, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces uno está en situaciones de la vida donde uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Donde uno se encuentra como perturbado, nublado, sin claridad. Y a mí me llama la atención cómo el Señor vive y experimenta cosas que son muy comunes para todos nosotros y por las cuales todos nosotros tendremos que pasar en algún momento de la vida. Pero no solo las vive para compadecerse de nosotros, sino que las vive para enseñarnos cómo responder ante ellas, cómo actuar ante ellas. Y quisiera que en esta mañana nosotros nos fijáramos en algunos de esos momentos específicos de situaciones de la vida diaria que todos atravesamos. Y cómo nuestro Señor, si Pedro nos dice que nos dejó ejemplo, entonces ¿qué tipo de ejemplo y frente a qué situaciones nos dejó ejemplo nuestro Señor? Hemos venido hablando de una serie que la llamamos Auténticos, ¿cierto? Auténticos. Dios espera que nosotros seamos auténticos. Cuando el Señor vio a Natanael, dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en cuya boca no hay engaño. Y creo que lejos de Natanael ser perfecto, lo que sí era alguien auténtico. Y lejos de nosotros ser perfectos, lo que Dios sí espera de nosotros es que podamos ser auténticos, podamos ser genuinos, podamos ser verdaderos. Y hasta el momento hemos visto 3 cosas que necesitamos tener en cuenta para ser auténticos. La primera, necesitamos quitar las máscaras que en algún momento o por alguna situación de nuestras vidas nos hemos tenido que colocar, bien sea para protegernos frente a algo, bien sea para lograr o para conseguir algo, ¿no? A veces cuando uno pone una carita así para lograr algo, ¿cierto? Pero en realidad a veces no siempre esa es nuestra
cara, ¿sí? Siempre cuando queremos conseguir algo o cuando queremos protegernos sobre algún dolor, ocultar alguna situación dolorosa en nuestra vida, usamos una máscara para proyectar algo que disimule lo que en realidad está pasando y lo que en realidad está sucediendo en nuestras vidas. Y mirábamos en el primer tema sobre esto, cómo necesitamos tener el valor para quitar estas máscaras, como lo hace una mujer que en algún momento llega y se postra a los pies del Señor Jesús, suplicando su misericordia, y todos se escandalizan de esta mujer y aún juzgan a Jesús por el tipo de mujer que era. Pero esta mujer encuentra en Jesús la restauración cuando decide abrir su corazón y decide quitar toda máscara de su vida y mostrarse tal cual como es. Y ante Jesús nos podemos mostrar tal cual como nosotros somos. No podemos tener o no debemos tener temor para mostrarnos ante Jesús tal y como somos, porque a partir de eso es que Jesús nos transforma y nos cambia. Lo segundo que mirábamos es que para ser auténticos necesitamos saber lidiar sanamente con el dolor y con el sufrimiento, ya que es algo que hace parte de la vida. No lo podemos en muchas ocasiones evitar. El dolor y el sufrimiento van a llegar, pero lo que sí podemos aprender a hacer es a lidiar sanamente con el dolor y con el sufrimiento para podernos superar a partir de él. Y lo tercero que mirábamos era que hay que saber lidiar con el pecado. El pecado en su remanente en nuestras vidas es algo con lo cual vamos a tener que lidiar hasta la tumba. Nos va a perseguir. Solo ese día, cuando este cuerpo ya no más, ahí va a terminar nuestra lucha con el pecado, pero hasta allá nos va a perseguir y hasta allá vamos a tener que lidiar con el pecado. Por lo tanto, necesitamos aprender a lidiar correctamente con el pecado, y mirábamos que para esto necesitamos aprender a desarrollar una vida de arrepentimiento sincero delante de Dios, una vida de arrepentimiento continuo y sincero delante de Dios. Y hoy vamos a mirar este cuarto punto. Alguien auténtico, o para ser cristianos auténticos, necesitamos tener un modelo sano y correcto para nuestra vida. Necesitamos tener un modelo sano y correcto para nuestra vida, ¿no? Muchos dicen, yo soy seguidor de fulano de tal, yo admiro a tal persona, y creo que tenemos la libertad de estas cosas, pero siempre necesitamos fijarnos en qué tipo de influencia está ejerciendo eso sobre nuestras vidas, pero sobre todo necesitamos recordar que hay un único modelo sano, confiable, seguro, al cual debemos mirar y debemos seguir y debemos imitar: a Jesús. Es que mi papá, es que mi abuelito, es que mi profesor. Bueno, chévere, y gracias a Dios por cada uno de ellos, pero creo que todos necesitamos, en lugar de dejarnos guiar por lo que dijo mi papá, mi mamá, que gracias a Dios por ellos, pero son seres imperfectos que muchas veces no todo lo que enseñaron, no todo lo que hicieron fue bien, ¿cierto? Yo necesito romper con ciertos patrones que han influenciado mi vida, mi conducta, mi comportamiento, mis decisiones, y necesito permitir que la influencia del ejemplo, de la vida, de la persona de Jesús pueda estar sobre nosotros, para que pueda haber un verdadero cambio y una verdadera transformación. Así que vamos a mirar al menos algunas situaciones en detalle en las que el Señor Jesús nos modeló un ejemplo y por las cuales todos vamos a tener que atravesar. Y la primera de ellas la encontramos en Mateo capítulo 4 versículo 3. Mateo capítulo 4 verso 3.
nos dice lo siguiente: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué experimentó nuestro Señor en esta oportunidad? Tentación, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han experimentado tentaciones? ¿Cierto? Incluso esta mañana, cuando yo venía manejando, tuve la tentación porque alguien en la vía ha atravesado, bloqueando, y fui tentado a enojarme y a molestarme por eso, pero ya el Señor estaba ahí, la palabra en mi mente ayudándome a controlar. O sea, somos tentados a toda hora, ¿verdad? Todos los días somos tentados de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿cierto? A quedarnos en la casa el domingo y no venir a la iglesia, por ejemplo. No, somos tentados de muchas formas, de muchas maneras, ¿sí? Pero ¿qué vemos nosotros aquí? Versículo 4: y respondió el Señor y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso siguiente: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y uno diría, bueno, ya pasó, pero no. El versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fue una situación bien difícil. Pero ¿qué encontramos nosotros aquí que pueda ser de ejemplo para nuestras vidas frente a la tentación? Ya que todos somos tentados, y la tentación en algunos casos sí la podemos evitar, en otros casos no, es inevitable. Pero una cosa es ser tentados y otra cosa es caer en las tentaciones, ¿cierto? Eso es importante aclararlo, ¿no? El hecho de que seamos tentados no significa que debamos entonces caer en la tentación, porque precisamente esto fue lo que el Señor modeló en estos pasajes para nosotros. Y lo primero que yo encuentro acá del ejemplo que nos da el Señor frente a la tentación es que la tentación es algo que la debemos enfrentar en dependencia de Dios. Yo no puedo decir: yo soy muy fuerte, yo soy muy inteligente, a mí nadie me engaña. Hace un tiempo escuchaba el caso o la situación de un hombre que se creía muy hábil para los negocios y se ufanaba de eso, ¿no? Se enorgullecía de eso, de que él sí era abeja, como nosotros decimos, que él sí era hábil para los negocios. Y resulta que como en una semana le hicieron como 2 o 3 trampas y le tumbaron una cantidad de millones de dinero. Porque por más hábil que nosotros podamos ser, pues hay otro, como dicen, que puede ser más hábil y más abeja, y de por sí el diablo, nuestro adversario, es mucho más sagaz y mucho más astuto que nosotros por sí solos. Así que la tentación o las tentaciones necesitamos enfrentarlas
en dependencia de Dios. A mí me llama la atención que el versículo 2 nos dice que el Señor, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿De qué nos habla que el Señor hubiese ayunado 40 días y 40 noches? Dependencia de Dios. O sea, alguien no se aparta a estar con Dios todo ese tiempo a menos que reconozca la necesidad que tiene de depender de Dios y de recibir la ayuda y la fortaleza de Dios. Yo creo que nuestro Señor nos modeló dependencia del Padre, una dependencia absoluta del Padre, a tal punto que Él dijo: yo no hago lo que yo quiera, yo no hago las cosas por mi cuenta, sino lo que yo veo que mi Padre hace, eso es lo que yo hago. ¿Y quién era Él? Era Jesús, era el Señor, era el que tenía la fuerza y el poder, la autoridad. Sin embargo, a pesar de eso, ¿qué sucedió? Dependía del Padre. Dependía del Padre para toda situación y para toda circunstancia. Miren, yo creo que una de las cosas que más uno de los enemigos más peligrosos y más astutos que nosotros podemos tener es la autosuficiencia. La autosuficiencia. Cuando uno se cree fuerte, cuando uno se cree que se las sabe todas, cuando uno se cree que las puede todas, en ese momento es cuando más propenso, vulnerable y fácil es de caer en las trampas y en las tentaciones que el diablo nos coloca. Así que lo que nosotros vemos en el Señor Jesús a la hora de enfrentar las tentaciones, ¿cómo las podemos enfrentar para vencer? En dependencia de Dios. ¿Y cómo dependemos nosotros de Dios? Cuando hacemos lo que el Señor hizo, quizás no igual de ayunar 40 días, pero sí cuando oramos, cuando dedicamos tiempo para estar con Dios, cuando dedicamos tiempo para escuchar a Dios, cuando dedicamos tiempo para reflexionar en el Señor, para fortalecernos, como dice Efesios, con el poder de la fuerza que viene de Él. Cuando buscamos, cuando en medio de la situación desesperada, aún en nuestra mente, empezamos a orar y empezamos a pedirle: Señor, guíame, Señor, dirígeme, Señor, ayúdame. Aunque no pueda hablar con mis palabras, en mi mente puedo estar orando, en mi mente puedo estar pidiendo la ayuda del Señor, la dirección de Dios. Debe ser una vida continua de dependencia, y aún necesitamos orar para pedirle al Señor que nos guarde de la tentación de la autosuficiencia, porque la autosuficiencia en sí misma es una tentación para nosotros. La Biblia nos dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea que aun cuando nosotros creemos que estamos firmes, necesitamos vigilar y necesitamos tener cuidado y necesitamos depender o seguir dependiendo de Dios para no caer. ¿Sí? Lo primero frente a la tentación es que ésta se enfrenta en dependencia de Dios. Lo segundo frente a la tentación es que ésta se enfrenta, se resuelve con la verdad de la palabra de Dios. En las 3 ocasiones que el Señor fue tentado, ¿qué fue lo que el Señor utilizó para refutar al maligno? La palabra. El Señor conocía la palabra y la aplicaba de manera correcta en cada situación y en cada circunstancia. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente en medio de las tentaciones? ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Conocemos y nos interesamos por conocer la palabra de Dios? No solamente recibir un mensaje motivacional,
Porque hoy en día estamos acostumbrados a escuchar mensajes motivacionales. Y hoy en día muchos creyentes se sustentan en su fe con solo mensajes motivacionales. Como por ejemplo, Cristo es tu victoria, Cristo es tu sanador, Cristo es tu ayuda, Cristo es tu libertador. Y claro, todas esas cosas son verdad, pero yo no necesito solo motivación. Yo no necesito solo que me digan que tú tienes que creer, que tú tienes que tener fe y que para el que cree todo es posible. Sí, eso es cierto, pero eso no es todo. Yo necesito recibir instrucción, porque en la vida no solo vivimos de motivación. Tú puedes tener una buena motivación de ir a hacer una casa y tú puedes decir, sí, tengo ganas de ir a hacer una casa, pero si tú no sabes cómo hacerla, pues seguramente esa casa se va a caer muy rápido. Porque en la vida no solo necesitamos motivación, necesitamos instrucción para hacer las cosas de manera correcta. Y eso es lo que el Señor hace a través de la palabra, nos instruye, ¿cierto? Por eso dice acerca de la Biblia en Timoteo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. No dice para motivar, no, es útil para instruir, ¿cierto? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces nosotros necesitamos entender cuál debe ser el uso correcto de la Biblia, que no es motivarme solamente, que no es solo abrir a ver cuál promesa hay, porque ese es otro punto, ¿no? Incluso hay Biblias de promesas y bueno, chévere eso, pero no es solo las promesas. Yo necesito seguir las instrucciones de Jesús y necesito aprender cada día de lo que Él me dice para poder vivir una vida en su voluntad y en su propósito. Así que las tentaciones las enfrentamos no con ideas de lo que a mí se me ocurre o de lo que dice fulano de tal, sino lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor frente a esto? ¿Qué dice el Señor frente a esta situación, frente a esta circunstancia, ¿no? Incluso el diablo le mencionó la escritura al Señor, pero ¿qué hace nuestro Señor? No dijo amén, ¿cierto? Porque como escuchamos hoy en día que alguien escucha algo de Dios y de la Biblia y todo el mundo dice amén sin saber si eso esté bien o no. Y aquí vemos al diablo mismo predicando la palabra de Dios, pero usándola mal, ¿cierto? La utilizó pero para mal, no de manera correcta, ¿cierto? Cuando nosotros vemos cómo personas de manera irresponsable toman versículos de la Biblia para acomodarlos a lo que ellos quieren hacer o de la manera en que ellos quieren vivir. Entonces la Biblia tiene un contexto en el cual debemos entenderla. Y lo tercero, acerca de la manera de enfrentar la tentación, es que necesitamos resistir y necesitamos aprender a soportar. Y yo creo que el Señor Jesús, en la primera vez que fue tentado, el diablo no se fue. Volvió la segunda vez y en la segunda vez tampoco se fue, volvió la tercera vez. Y yo creo que eso nos habla de resistir, nos habla de sufrir esa incomodidad por un tiempo. Yo creo que algo que nos es difícil a nosotros es aprender a sufrir y a estar incómodos. Todos queremos que cuando algo incómodo viene, se vaya rápido. Por alguna razón, nuestra generación, quizás especialmente, no le gusta estar ni está preparada ni está con su mentalidad de sufrir, porque claro, el sufrimiento no es algo que sea agradable para ninguno de nosotros. Sin embargo, en la Biblia nosotros vemos una y otra vez cómo el Señor nos habla de la paciencia, y la paciencia tiene que ver con esa capacidad de soportar,
con esa capacidad de recibir con calma cuando vienen las dificultades, pero también a su vez de recibirlas con esperanza, sabiendo que algo Dios tiene para hacer a través de eso en nuestras vidas. Entonces, de una u otra manera, el Señor tuvo que soportar, tuvo que resistir, tuvo que aguantar, tuvo que soportar esta opresión continua del enemigo, pero finalmente, al mantenerse firme, al mantenerse fiel a lo que Dios decía, obtuvo victoria sobre la tentación, obtuvo libertad en medio de ese momento difícil por el cual él estuvo pasando. Y yo creo que esto nos habla a nosotros de tres cosas que necesitamos hacer frente a las tentaciones. Una, depender del Señor. Dos, enfrentarlas con la verdad de la palabra de Dios. Y tres, resistir, aguantar, soportar, sufrir un poco de tiempo, como dice la Biblia, que tendremos muchas veces que sufrir un poco de tiempo en medio de las dificultades. Segundo, situación en la cual el Señor nos modela su ejemplo, la situación del sufrimiento. Entonces, la primera es la situación de la tentación, ahora la situación del sufrimiento. Y aunque era el Señor Jesús, el Hijo de Dios, también sufrió. Aunque era Jesús el Cristo, también sufrió, también padeció. Y no solamente lo hizo para identificarse con nuestro dolor y nuestro sufrimiento, sino también para enseñarnos cuál debe ser la actitud en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Mateo capítulo 26, versículo 39. Estaba nuestro Señor en sus últimos días, quizás su última noche. Mateo capítulo 26, versículo 39. Verso 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Comenzó a ¿qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿No les parece a ustedes ver este momento de la vida de Jesús? Quizás todos podemos tener la figura de Jesús como el Señor, el Todopoderoso, pero aquí vemos a un Jesús afligido, quebrantado por el dolor, por el sufrimiento y por la prueba que estaba atravesando y que aún iba a venir de una manera mayor sobre su vida. Pero, ¿qué hace Jesús en medio de esta situación? ¿Qué hace? Le expresa sus sentimientos a sus discípulos, no los oculta, sino les dice a sus discípulos: estoy muy triste, mi alma está triste hasta la muerte. No ocultó lo que sentía, no ocultó lo que estaba viviendo, lo que estaba experimentando, sino dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero luego en el versículo 39 dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos modela el Señor acá? ¿Qué debe ser nuestra actitud frente al sufrimiento
que inevitablemente todos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida. Sumisión y aceptación a lo que el Padre en su voluntad quiera hacer y haya permitido sobre nuestras vidas. Aquí no vemos a un Jesús reclamándole al Padre y diciéndole: Padre, ¿por qué, si yo soy tu Hijo amado, por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué me estás haciendo esto? Aquí no vemos a un Jesús enojado con el Padre y diciéndole: uy, usted es cruel, malvado, ¿por qué me está permitiendo sufrir así? No, aquí vemos a un Jesús que en medio de su profundo dolor, tristeza y sufrimiento, sabía que muchas veces la voluntad del Padre va a hacer que pasemos y que vivamos cosas como esas, pero que aún en medio de todo eso, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y que en lugar de reclamar, que en lugar de enojarnos con Dios por eso, lo que debemos es decirle: Señor, haz como tú quieras hacer en mi vida, aquí estoy. Sumisión y aceptación a lo que Dios decida permitir en nuestras vidas. Miren, cuando pasa algo que no nos agrada y nos enojamos y nos amargamos, estamos diciéndole a Dios: no estoy de acuerdo con la manera en que tú haces las cosas. No me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece. Cuando nos enojamos y nos enfurecemos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, en el fondo esa es una actitud en la que yo le estoy diciendo a Dios: no me gusta como tú estás haciendo las cosas, no estoy de acuerdo, no me parece. Pero esa actitud de Jesús, de sumisión y de aceptación a lo que Dios permita en la vida nuestra, así sea difícil y así sea doloroso, es la manera más rápida y más fácil de poder atravesar el dolor y el sufrimiento. Porque cuando yo me enojo, cuando yo me altero y cuando yo alterco con Dios y con otros, lo que agrando es más el dolor, lo que agrando es más el sufrimiento en mi vida, y no encuentro la paz ni encuentro la esperanza que Dios me promete dar en medio de todo lo que pasa y en medio de todo lo que suceda en mi vida. Y eso lo podemos empezar a practicar en detalles pequeños de la vida diaria, ¿cierto? Cuando estamos haciendo alguna actividad y las cosas no nos salieron bien, decimos: bueno, Señor, está bien. Pero cuando inmediatamente nos enojamos y nos entristecemos y nos ponemos mal por esto, entonces lo único que estamos haciendo con ese tipo de actitud es poniendo más difícil todo, haciendo más difícil todo. Yo creo que el Señor, aunque estaba sufriendo, aunque estaba triste, dijo: Señor, aunque esto es muy duro para mí, si tengo que pasar por ello, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Es una actitud y una disposición para entender que la voluntad de Dios muchas veces va a incluir sufrimiento para nuestras vidas, pero que en medio de ese sufrimiento siempre hay un propósito de gloria para cada uno de nosotros. Hay un propósito divino y de bien para nuestras vidas. Así en el momento no lo veamos, no lo entendamos, el Señor está usando eso para el bien. Cristo en ese momento sufría, padecía y no era fácil, y lo expresó. Sin embargo, se rindió a la voluntad del Padre, y por esa rendición, por esa entrega de Él, hoy en día Él ve el fruto de su aflicción. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos el fruto de esa aflicción. Entonces tenía un propósito esa aflicción, ¿verdad? Tenía un propósito ese sufrimiento, y era un propósito glorioso. Y así mismo también pasa en cada una de nuestras vidas. Cuando pasamos por el dolor, cuando pasamos por el sufrimiento, hay un propósito divino en medio de todo eso. Pero la pregunta en esta mañana es:
¿Cuál es nuestra actitud en medio del dolor y el sufrimiento? Podemos hacer como Jesús: Padre, qué duro esto, Señor, pero si tengo que vivir esto, que se haga tu voluntad y que tú me des la fortaleza para yo poderlo atravesar, para yo poderlo soportar. Creo que esa es la mejor oración que podemos hacer. Señor, si me ha tocado vivir esto, dame el valor, dame la fortaleza, dame la capacidad para que yo lo atraviese, para que yo lo viva, para que yo lo soporte y para que después de ello pueda ver ese propósito de gloria realizándose en mi vida. Porque allá, al otro lado del túnel, al otro lado de la oscuridad, hay algo que Dios tiene preparado para nosotros. Y tenemos que recordar eso. Y yo creo que cuando nosotros miramos al Señor y miramos, la Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio, sufrió el dolor, porque en medio de todo eso Jesús tenía esperanza, en medio del sufrimiento, del plan divino para su vida. Yo les animo en esta mañana para que en medio de las pruebas y las dificultades tengamos esta actitud que Jesús tuvo y oremos como Jesús oró. Padre, esto es duro, Padre, esto es difícil, pero no se hagan las cosas a mi manera, sino como tú quieras. Yo creo que no hay un mejor modelo de oración para hacer en medio del sufrimiento que este modelo de oración que nuestro Señor nos deja. Y lo tercero, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Cómo responder o cómo actuar? Primero, frente a la tentación, ya lo vimos. Segundo, frente a la prueba, frente al sufrimiento. Y tercero, cómo actuar y cómo responder frente a las ofensas y a las injusticias que vemos a nuestro alrededor. ¿Sí le han llegado a ofender a usted? ¿Sí ve injusticias? ¿Sí ha llegado a experimentar injusticias? Las vemos a montones día a día. Ofensas e injusticias son también parte de nuestra vida. ¿Qué podemos entonces hacer frente a ellas? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23. ¿Qué dice acá? Primera de Pedro capítulo 2 verso 23. Está hablando de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué nos dice acerca de Él? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo actuar frente a las ofensas y frente a las injusticias de la vida? El versículo anterior, versículo 22, nos dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Estaba hablando de nuestro Señor Jesús como alguien que era inocente, justo. Si hubo alguien que fue justo, que fue recto, fue nuestro Señor. Y por eso el versículo detalla: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pero a pesar de eso recibió maldición, a pesar de eso recibió maltrato, a pesar de eso experimentó injusticia, a pesar de que él era sin pecado, a pesar de que no había engaño en su boca. Entonces, pues, mucha más razón nosotros vamos seguramente a experimentar ofensas, pero lo que llama la atención es ver lo que dice el verso 23: quien cuando le maldecían, o sea, a pesar de que él era justo y no había pecado, también lo maldijeron. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? ¿Qué nos modela Él acá? No respondía con maldición. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo respondo yo cuando nos maldicen? Normalmente no respondemos tan de buena manera.
es nuestra tendencia natural, ¿cierto? Pero ¿qué nos enseña Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Aunque sentimos el deseo natural de maldecir, necesitamos permitir que el Espíritu nos ayude a no responder con maldición. Nunca los problemas se han resuelto, nunca el mal se ha vencido con el mal. No es la manera, no es el camino. El mal no se puede vencer a través del mal. Y por eso el Señor dice acá que cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Que cuando nos ofendan, que cuando nos hablen mal, recordemos que Cristo no respondía con maldición. Y aunque era totalmente injusto que lo maldijeran porque Él era alguien sin pecado, pero a pesar de que era injusto, porque muchas veces nosotros podemos justificarnos en eso y decir, pero es que yo no hice malo, no hice nada malo, pero es que yo, alguien tan bueno como yo, y mire todo lo que me dicen, mire todo lo que me hacen. Pues aún a pesar de eso, y creo que Cristo con mucha más razón, porque Él sí era perfecto, sin pecado, en comparación nuestra, a pesar de que Él podía tener razón para decir no hay justificación para esto, no respondió con maldición. ¿Qué dice luego? El cual cuando padecía no amenazaba. Entonces no respondía con maldición y tampoco que amenazaba. Y yo creo que son dos cosas que necesitamos tener muy presentes en medio de los conflictos, de las ofensas que podemos llegar a experimentar, de las injusticias de la vida. No responder con maldición y no amenazar. Entonces, ¿qué hacer? Dice el pasaje al final, sino que encomendaba eso ¿a quién? Al que juzga justamente. Encomendaba eso al que juzga justamente, o sea, llevaba su caso, llevaba su situación delante del Padre. Pero aún en medio de eso, a mí me llama la atención una de las oraciones que el Señor hace estando allí ya para morir, en Lucas capítulo 23 versículo 34. El Señor hace una oración y ora por sus agresores y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacer? Lucas capítulo 23 versículo 34. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a la ofensa, frente a la injusticia? Necesitamos hacer el bien aunque nos hagan el mal. El Señor nos dice en Romanos acerca de eso, Romanos capítulo 12. Miremos qué dice Romanos, qué nos dice el Señor en Romanos capítulo 12, versículo 18, versículo 17. Romanos capítulo 12, verso 17. ¿Qué hacer frente a la injusticia? Ya vemos no maldecir, no amenazar, pero luego, entonces, ¿qué hacer? Porque uno diría, entonces, ¿qué hago? Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que ese es un asunto del cual Dios se encarga,
Pero entonces, ¿cuál es mi parte en medio de todo esto? ¿Y qué nos dice? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, o en otras palabras, se sonrojará de vergüenza al ver que aunque nos ha hecho el mal, nosotros le estamos haciendo el bien. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué duro esto, ¿verdad? Pero qué instrumento tan poderoso para transformar y para vencer el mal, hacer el bien. Y cuando nosotros pensamos en Jesús, eso fue exactamente lo que Él hizo para salvar nuestras vidas, para atraer nuestros corazones hacia Él, hacernos el bien, a pesar de que nosotros habíamos hecho lo malo delante de sus ojos. Él decidió hacernos el bien. Entregó su vida por nosotros cuando éramos aún sus enemigos. Vino y sirvió a una humanidad que no lo reconoció, que no lo recibió, que lo rechazó. Estuvo entre ellos sanando, proveyendo, liberando y haciendo todo tipo de bien a una humanidad enemiga, para que aún en medio de todo eso y a través de todo ello, algún día pudiera esta humanidad volver su corazón a Él. Y yo creo que hoy en día nosotros, cada uno de los que aquí estamos, somos el resultado de ese que le dio a beber a su enemigo. Jesús dándonos a beber a nosotros. Jesús dándonos a comer a nosotros, cuando éramos sus enemigos. Para que a través de esos actos de bondad y para que a través de esos actos de misericordia, finalmente nuestros corazones no se resistieran más y dijeran: Señor, aquí estoy, soy un pecador, te necesito en mi vida, cámbiame y transfórmame. Necesitamos tener tan presente este ejemplo del Señor, y yo creo que de todos los ejemplos, este es el que más marca mi corazón, porque quizás es uno de los más difíciles, pero a su vez, cuando lo hacemos, créanme que es de lo que más produce un impacto en la vida de otros. Cuando a pesar de lo que nos puedan hacer, les hacemos el bien y les seguimos haciendo el bien, tarde que temprano esto producirá algo en esas vidas, algo en esos corazones, y sobre todo tendremos la bendición, el respaldo, la ayuda, la gracia y el favor de Dios. Primeramente, cuando lo hacemos, Dios no nos dejará en vergüenza, Dios no nos dejará en fracaso, porque estamos siguiendo su ejemplo. Jesús quedó en vergüenza o en derrota por haber hecho todo lo que hizo por la humanidad. ¿Qué piensan ustedes? De ninguna manera, ¿verdad? Hoy en día es el Señor de señores, es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Así que salgamos hoy de este lugar desafiados a hacerle el bien a aquellos que nos han hecho el mal y a aquellos que nos hagan el mal. No les devolvamos mal por mal, no les paguemos mal por mal. Hagámosles el bien, hagámosles el bien. Cuesta, sí, claro que cuesta, pero esa es la manera, ese es el camino en que Jesús nos va a llevar cada día en victoria y en bendición. Cuando seguimos su ejemplo, cuando caminamos en pos de Él y hacemos lo que Él nos modeló que debíamos hacer. Yo les pido que nos coloquemos de pie, por favor, y que oremos juntos para terminar en esta mañana. Señor, te agradecemos hoy. Te agradecemos hoy, Señor, por este tiempo que podemos tener acá, Señor.
Gracias, Padre, por dejarnos un ejemplo, Señor, que pueda influenciar nuestras vidas, que pueda guiarnos cómo actuar en medio de las situaciones de la vida, Señor. Hoy reconocemos que muchas veces, Señor, no hemos seguido el ejemplo de Jesús, que muchas veces hemos decidido dejarnos llevar por nuestros impulsos, dejarnos llevar por nuestros pensamientos, dejarnos llevar por la mala influencia que quizás pudimos recibir en algunas áreas de nuestros padres, de amigos, de conocidos, Señor, y no nos dejamos guiar y no nos dejamos llevar por el ejemplo de Jesús. Hoy, Señor, después de escuchar esta palabra, queremos pedirte que nos ayudes a dejarnos guiar y que nos ayudes, Señor, a seguir el ejemplo de Jesús frente a la tentación, frente al sufrimiento, frente a la injusticia, frente a la ofensa. Señor, ayúdanos a poder seguir tu ejemplo, a poder aplicar, Señor, lo que tú nos enseñaste acerca de la manera de reaccionar, de actuar y de responder frente a las ofensas y frente a la injusticia, frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la tentación, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a poder seguir tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Jesús. Yo le pido que, de acuerdo en el área donde usted más esté atravesando en este momento, si es tentación o si es sufrimiento o si es injusticia, ofensa, le pida al Señor en esta mañana con todo su corazón que le ayude a actuar como Jesús, que le ayude a responder como Jesús respondería frente a eso. Y muchos de nosotros diríamos: pero es que era Jesús. Sí, pero aunque era Jesús, aunque era Dios, también Él era 100% humano. Y asimismo, como el Espíritu de Dios lo ayudó y lo fortaleció, y Él pudo actuar y pudo responder de manera correcta, hoy nosotros también, a través de su Espíritu, podemos también tener la capacidad para actuar y responder como Jesús respondió. Señor, ayúdanos a no excusarnos en que eras tú y que por eso actuaste así. Ayúdanos a recordar que la salvación que tú has hecho en nuestras vidas es precisamente para que lo que no podíamos hacer antes, Señor, ahora lo podamos hacer. Y que tú no solamente nos muestras qué debemos hacer, Señor, sino que también asimismo nos provees a través de tu Espíritu y a través de los medios de gracia todo lo suficiente y todo lo necesario para que lo podamos hacer, Señor. Así que no tenemos una excusa, Señor, sino que más bien necesitamos rendirnos y necesitamos, Señor, permitir que tú seas el que controle y el que dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones. Dile hoy al Señor: Señor, que a través de tu palabra, que a través de tu verdad sea lo que guíe, lo que dirija mi vida, Señor. Que aunque yo sienta cosas, piense cosas, Señor, finalmente yo decida tomar en cuenta es lo que tú dices y como tú me indicas que debo hacer, que debo actuar en medio de cada circunstancia de la vida. Señor, rindo mi corazón, rindo mi vida a tu señorío, a tu gobierno, Señor, y pido que cada día haya la sabiduría en nosotros para actuar y responder como Cristo nos dejó ejemplo que debíamos actuar y responder en medio de las situaciones de la vida. Señor, gracias.
por el ejemplo que nos has dejado. Gracias, Señor, por el camino que has trazado para nosotros. Te adoramos y te rogamos que nos bendigas para poder seguir tus pisadas cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.